Bienvenidos a Análisis PM, la información analizada hoy por Carlos Pañi. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Juan, bien. ¿Qué semana? Intensa, bueno, sí. Muy intensa. Negociación con gobernadores, con movimientos sociales. ¿Empezamos por ahí? Sí, son negociaciones distintas. Digamos, el gobierno hacia fin de año se le juntan dos urgencias. A la política se le juntan dos urgencias. Primero, la agenda parlamentaria. Hay que sacar cosas antes de empezar el periodo de sesiones extraordinarias, que ahí ya la agenda la dibuja solamente el gobierno. Más allá de que pueda pactar la incorporación de algún tema, el que tiene la iniciativa es el gobierno. Y la otra urgencia es el fantasma del malestar social, que aparece siempre cuando están por llegar las fiestas. Es natural porque en un país con 32% de pobreza es lógico que haya una preocupación especial por la gente que tiene que hacer un regalo, llevar la comida a su casa, etcétera, para la fiesta si no está en condiciones de hacerlo. Sobre todo en un año bravo, ¿no es cierto? Un año con mucha inflación, un año con recesión, un año complicado desde el punto de vista socioeconómico. A esto se le suma un gobierno en minoría que tiene un arco muy diverso, muy fragmentado de peronismos enfrente. El peronismo de los gobernadores, que no es el mismo peronismo de las organizaciones sociales, ni es el mismo peronismo de la CGT, ni es el de Massa, ni es el de Bocio. Son todas rostros distintos de un peronismo que se unifica a la hora de demandar plata o beneficios sociales o un aumento del gasto fiscal. Entonces, bueno, en todos esos frentes el gobierno tiene que negociar. Y negocia por momentos con enojo. Ha habido algunos episodios interesantes esta semana en ese sentido. Por ejemplo, de golpe lo vemos a Macri hablar de que hay que renovar los convenios laborales y de que los sindicalistas tienen una edad que en algunos casos tendrían que ya pasar a cuarteles de invierno. Entonces, se le habrá escapado. Estaba hablando además del mundo digital. Al otro día, Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, repite los mismos conceptos. Sí. Acá hay algo. ¿Qué es lo que hay? El fastidio de Macri por haber visto que después de un diálogo, inclusive bendecido por la Iglesia, en el cual se había llegado trabajosamente al bono de fin de año, el impuesto a las ganancias, aguinaldo, todo lo que sabemos, se suman los sindicatos a la marcha de los movimientos sociales que analizamos el viernes pasado, que se produjo el viernes pasado. ¿Son pequeñas traiciones o no? ¿O es parte del juego político? A ver, yo te voy a decir lo que me dijo un sindicalista bastante, iba a decir un sindicalista bastante pícaro. Sindicalista y pícaro son sinónimos, es redundante. Pero un sindicalista muy divertido, le digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Me dice. ¿Qué va a pasar? Pasa que nos dieron 30.000 millones de pesos sin pedirnos nada a cambio casi. ¿Qué me está diciendo? Y no saben negociar. Cuando estaba Cristian Colombo en la jefatura de gabinete... De la Rúa. De la Rúa. También gobierno muy débil, mucho más débil que esto. Ya se había ido Chacho Álvarez. El gobernador peronista de aquel momento, una luz, Carlos Rucauf, le dijo, Cristian, te digo cómo es la cosa con nosotros si querés caminar bien. Nos tenés que pagar en cuotas y cobrar al contado. Este gobierno tiende a pagar al contado y cobrar en cuotas. Y después cuando se da cuenta, se enoja. Con los sindicatos pasó eso. La clave del sindicalismo son dos cosas. El convenio laboral unificado y la obra social. Les dio un dinero para está bien en bonos, a cobrar, no importa. Les reconoció un reclamo y un compromiso del Estado con los sindicatos de 30.000 millones de pesos que se lo venían reclamando, recuerdo yo, las negociaciones de Oscar Lezcano con Cristian Colombo. Lleva 15 años el tema. Y le puso al frente de la Superintendencia de Salud a Luis Yervino, que era el director médico de la obra social de José Luis Lingeri. Bueno. Después van y le hacen una marcha. Es que después ya lo que tenías que tener lo tuviste. Vamos al frente de los gobernadores. A los gobernadores a ver, para que nos demos una idea,
muchos economistas hablan del déficit fiscal. El déficit consolidado de las provincias, si sumás todas las provincias, el déficit este año duplicó al del año pasado. Pasó de 50.000 millones de pesos a 105.000 millones de pesos. Con la peculiaridad de que este año las provincias emitieron 7.200 millones de dólares de deuda, es decir, que tendría que haber menos déficit, porque se endeudaron. Con la peculiaridad de que no es un año electoral y con la peculiaridad de que gracias al fallo de Lorenzetti, el ANSES le empieza a devolver parte de la coparticipación. Claro. Es decir, con muchos más recursos duplicaron el déficit. Bueno, gran parte de ese dinero viene del Estado Nacional. Es evidente que no hubo contraprestaciones a esto. Digamos, que la paz política que consigue el gobierno frente al peronismo que gobierna las provincias es una paz que se consigue solo pagando. También porque ahora tenías un objetivo, que era la reforma electoral, y te dicen, eso no lo vamos a hacer. ¿Y por qué no lo van a hacer? Por una razón sencillísima. No queremos salir del papel. Claro. No queremos dejar la boleta de papel, que es con la que nos sabemos manejar, por decirlo de alguna manera. Sí. También se puede pensar, ¿cómo sería entonces si el gobierno no hubiera resignado estos recursos? Bueno, probablemente sería, claro, todo más convulsivo, claro. Aunque si el gobierno no hubiera resignado estos recursos, también las provincias estarían en problemas y nadie quiere desorden. Si alguien no quiere... A ver, los que gobiernan... Para entender cómo funciona el peronismo hoy, sacala a Cristina y a su grupo. El peronismo funciona con los gobernadores y los sindicatos. Los gobernadores no quieren lío, por usar una palabra elegante. Sí, no quieren caos. ¿Por qué? Porque el caos no sabes dónde empieza. Puede empezar en mi provincia, si soy el gobernador de Tucumán. No sé, es caos. Los sindicatos no quieren desempleo, porque el desempleo los hizo agonizar en el 2001. Es decir, por eso bajaron 7% el salario real este año. Es un aporte extraordinario de los sindicatos al gobierno o a la política del gobierno. Después tenés los movimientos sociales. Yo creo que ahí el gobierno tuvo un éxito porque les dio lo que pensaba darles. Nosotros hablamos de la ley esta de emergencia social, sí, que se aprobó en el Senado, el Movimiento Evita, Valmedina, la CETEP. Sí, que parecía que no pasaba. Y no pasó. La dieron de baja. A cambio de otro programa, que son 30.000 millones de pesos de acá que termina el gobierno de Macri. Con otra lógica, digamos, mucho menos de lo que pedían. Que es en realidad lo que sabían las organizaciones sociales que el gobierno estaba dispuesto a dar. Hicieron igual la ley. ¿Para qué? Para tener una referencia frente a su propio público de decir estamos pidiendo algo. Más allá de eso, te voy a decir algo que creo que se sabe poco, que para darles esa plata a las organizaciones sociales el gobierno tuvo que hacer recortes de gastos en otras áreas. Por ejemplo, en el área de viviendas. Y después podríamos revisar más en qué otras áreas el gobierno tuvo que... Es decir, que no es que te doy y sale gratis. Empiezo a resignar programas que tenías pensados en este presupuesto. Entonces, con gobernadores, sindicalistas o trastate, gobernadores, el tema de la reforma electoral parecía que avanzaba. ¿Por qué los gobernadores quieren mantener el feudo? ¿Es un reconocimiento de que es más fácil la trampa con este sistema, con el papel, como decís vos? Hay varias cuestiones en esto. Casi. No es solamente el papel, sino que nos meteremos en un tema muy técnico. Pero esta ley tiende, paradójicamente, en un gobierno cuya ideología central se terminó el mundo de los partidos, la ideología Durán Barba, ¿no? Se terminó el mundo de las organizaciones, de las burocracias, de las iglesias, de los partidos políticos, de los sindicatos. Era una ley pensada para fortalecer los partidos políticos. Vos no tenías opción de votar sino la lista completa de un partido político. No podías cortar boleta. Es una paradoja en un gobierno que llegó al poder gracias al corte de boleta en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta estrategia, tanto a intendentes del conurbano como a gobernadores de provincia, les complica mucho la vida. Además está que, claro, si querés manipular la elección, es un poco más fácil o menos difícil con papel que con esta urna electrónica, que tampoco es un voto electrónico, es una especie de fotocopiadora o de impresora del voto de papel que seguía existiendo. Bien. Hacemos un corte y enseguida la clase de Carlos Pagni con los personajes de la semana. No se la pierdan, ya venimos.
Seguimos con Análisis PM con Carlos Pagni. Vamos a ver la clase de Carlos Pagni con los personajes de la semana. Y vamos a ver por qué los protagonistas que eligió Carlos no interactúan, vos decís, como deberían. Claro, veníamos hablando de por qué el gobierno, si uno hace el balance del año, obtuvo mucho más quienes negociaron con el gobierno que el propio gobierno. Claro. Vos me podés decir, bueno, sí, es obvio, es un gobierno que tiene el peronismo enfrente, que gobierna en minoría en ambas cámaras, sí, que está formando una coalición que recién comienza, que no tiene mayoría en la provincia de Buenos Aires. Es un gobierno muy exigido con poco poder. Yo creo que además hay un problema de diseño del gabinete que hace que negociaciones donde el gobierno podría sacar un poco más o alcanzar un poco más algún objetivo, este diseño, que es un diseño muy heterodoxo, muy Mauricio Macri, sí, a mi juicio, habría que ver si no le impide esto. Que además viene desde hace tiempo con esta etiqueta de que es un gobierno de derecha, para ricos, para amigos, ¿o no? Hay que pagar doble con eso. Es decir, el focus group de las encuestas, cuando haces las encuestas focus group, cualitativas, sí, y le preguntan a la gente Macri, dicen, no, me gusta el equipo de Macri, me gustan los chicos de Macri, me gusta el país de Macri. Ahora Macri, que tiene mujeres hermosas, que viaja en jet privado, que navega por el Mediterráneo, que come sushi, sabrá, no, ni digo que nos va a hacer daño, sabrá que estamos nosotros los que vivimos en Bursaco. Y esto hace no solamente que el gobierno tenga que sobreactuar, que sabe, sino que fíjate, toda la campaña visual del gobierno es Macri en una casa muy humilde, termofucsia, mate, bizcocho de grasa. Macri no conoce a gente de clase media, según lo que nos muestra la publicidad. Solo conoce gente de barrios muy humildes. ¿Por qué? Porque tiene que sobreactuar la percepción de la fragilidad social, porque está sospechado de que como es rico, es insensible y sádico. Y esto agregale que no quisieron explicar la herencia recibida desde el comienzo. Claro. Entonces, si vos no me explicás que necesitas, por una urgencia económica, aumentarme la tarifa del gas, y no me lo explicaste, entonces me la estás aumentando porque te gusta aumentarle, porque no sabes lo que valen las cosas, porque nunca tuviste una necesidad. Este es un poco el problema de imagen que tiene el gobierno. Bueno, contanos por qué crees que es un gobierno mal diseñado. Bueno, ¿cuál es la clave del gobierno, a mi juicio? Tiene dos desafíos. Tiene dos... A ver, no, tenemos que buscar... ¿A quién buscamos? No, estaba buscando a Marcos Peña. Acá lo tenemos. Marcos Peña. Primer desafío de Macri. Armar un gobierno, yo diría, sin jefe de gabinete. Vamos a decir, no, Marcos Peña es un jefe de gabinete. Claro. Marcos Peña, el rol que ejerce, que es importantísimo, es el de un ministro, te diría, estratégico de comunicación, de imagen, de instalación del gobierno y de cambiemos en la realidad política, en la vida pública. Ese es su tema y lo hace muy bien. Y es un tipo muy innovador. Creo que todavía no ha sido descubierta en plenitud cuál es la idea que anida detrás de Marcos Peña y su visión de la política, de la sociedad, de las relaciones entre lo público y la gente. Pero no es un Larreta que está con la visera, las mangas blancas, empujando el lápiz de mañana, tarde y noche, remando la administración. Ni lo quiere ser. Como no tenemos un Larreta, Macri dispuso que hubiera un Quintana. 2 semi-Larretas. Uno, Mario Quintana, amigo de Larreta además, y el otro, Gustavo Lopetegui, amigo de Quintana y también de Larreta. Sabrán entender los televidentes que esto lo estamos aprendiendo a manejar. Está bien, ahí está abajo. Lopetegui. ¿No? Lopetegui y Larreta. Y Quintana, que hacen, digo Larreta porque era la función clásica de jefe de gabinete que había en la ciudad, donde vos le delegabas la administración a alguien. Sí. Y donde los ministros sentían que era el jefe. Y te llamaba Larreta y tenías miedo. Estos roles están como difusos todavía. Están los ministros, los que operan el gobierno, están decidiendo a ver quién es Quintana. No quién es Quintana, cuál es el rol de Quintana, cuál es el rol de Lopetegui si soy ministro. ¿Es mi jefe? ¿Es un facilitador? ¿Es un acompañante terapéutico? ¿Quién es? Sí.
tengo que tenerle miedo. Si me da una indicación y yo la cumplo y me equivoco, ¿paga él o pago yo? Si voy a una negociación con terceros, el que mira y está negociando con el gobierno, ¿a quién le hace caso? ¿Al primero o al segundo? ¿Esto no está claro entre ellos? Yo creo que esto está en rodaje. Están aprendiendo este método, que es muy innovador, por no decir muy desafiante. Entonces esto ya es en la conducción del gobierno. Falta alguien que esté apasionado por la administración y que mire toda la consola de todos los problemas del gobierno. Y por ejemplo, cuando vos decís, voy a sacar las tarifas sin pasar por la audiencia pública, diga, a ver, que venga Garabano, ministro de Justicia. ¿Usted cree que esto pasa por la justicia o no pasa por la justicia? Digamos, el director de orquesta. Esa función, a mi juicio, está difusa. Ahora hay un segundo desafío. El segundo desafío, acá tenemos Prat-Gay. Sí. Macri decidió tener un gobierno que está en una operación económica muy complicada, estamos hablando todo el tiempo de esto, sin ministro de Economía. Por esta cosa muy celosa de Macri del poder, miedo a que le crezca un caballo. Un superministro. Un superministro. Es todo un tema no querer tener un superministro, porque pasa que cuando vos tenés una crisis económica importante y tenés que orquestar una cosa complicada como es un plan antiinflacionario, claro, que son 20 variables, y normalmente si encontraste a alguien a quien le sale esa pirueta, termina siendo un superministro. Después tendrás que echarlo si te claro, creció demasiado. Él pensó una organización que es la siguiente. Tenemos Hacienda y Finanzas. Sí. Aranguren, sí, Energía, Triaca, para muchos la gran sorpresa dentro del gabinete, te dicen, Triaca era por el que menos expectativa teníamos, la revelación del año, por lo que logró de paz social con los sindicatos. Todos manejan economía. Sí. Este maneja la plata, Frigerio maneja la plata con las provincias. Sí. Este es el gabinete económico. Este es el gabinete económico. Bien. ¿Quién nos queda? Bueno, Dietrich, claro. Dietrich aumenta la tarifa del transporte. ¿Le avisa a Prat-Gay? Debería. Prat-Gay manda el impuesto a las ganancias al Congreso. Sí. ¿Lo habló con Triaca para que lo hable con los sindicatos? No, no sé. Yo creo que no. Quintana decide toda una reforma jubilatoria con fondos del blanqueo, etc. Sí. ¿Lo leyó Prat-Gay antes? No sé. ¿Por qué te digo esto? Porque la negociación con los gobernadores, cuando los gobernadores se sientan frente al gobierno, viene cada gobernador, ese sí tiene toda la gama de colores en su cabeza. Entonces, acá ha habido alguien que le dio plata a los gobernadores y le dijo antes de darle la plata, che, la reforma política es una prioridad para el gobierno, ¿eh? Eso es alguien que está mirando el tema del dinero, el tema de las leyes, el tema de la reforma política, el impuesto a las ganancias que lo van a pagar en parte los gobernadores. Es decir, yo te voy a dar la plata de las obras sociales, pero no me vas a hacer un paro después con los movimientos sociales. Y si me lo vas a hacer, sigamos negociando. Me parece que falta orquestación y que esto, y acá vamos a un tema más delicado, que no es solamente la negociación con el peronismo, que esto puede resentir la ejecutividad del gobierno, el dinamismo de la gestión. Hay temas muy importantes, como toda el área energética, donde todavía el gobierno viene lento, salvo en las energías renovables. Telecomunicaciones, estamos esperando que todos los días va a haber un nuevo decreto. Llegamos a fin de año y todavía no sabemos. Y así te podría nombrar muchas áreas donde podríamos llegar, exagerando, a decir o a preguntarnos si este gobierno no ha sido más eficiente políticamente durante el año que gestionando. Que era lo contrario de lo que se suponía. Se suponía que venían los tecnócratas. Los gerentes. Bueno, el gerenciamiento no sé si anda tan bien por el diseño que tiene el gobierno. Porque es un gobierno que tiene sí un jefe de gabinete, que es Macri. La función de Larreta en la ciudad, hoy la cumple Macri en este gobierno, que le dedica mucho más tiempo del que uno supone, mucha más ansiedad a la gestión de la que uno supone, no tiene sábado y domingo, y bueno, y habremos visto cómo está Macri. De la foto de Macri de hace 2 años a la foto de Macri hoy. Sí. ¿No es cierto? ¿Querés ver esa foto? A ver. Bueno, se la mostramos en su momento, él mismo se sorprendió por ese envejecimiento, Macri.
¿Le importa su aspecto físico? La formación física, decís. No, ahora lo vemos. ¿Le importa su aspecto físico? ¿Es desde ahora o de antes? ¿Le importa o no le importa? Sí, obvio que sí. Obvio, Bueno. obvio que sí. ¿Por qué no? Obvio, está muy bien que así sea. No, no es esto es malo lo que estás por hacer. No, ¿por qué? No. ¿Vas a pasarme para atrás? Esto es una realidad. Esto fue antes de ser presidente. Antes. Esto es ahora. Y bueno, algunos costos pagamos, ¿no? El propio Macri, frente a empresarios, se refirió al paso del tiempo en el poder. Sí, claro, y el poder, a ver, uno se ensaña un poco con Macri, un poco porque completa la teoría, Sí. pero míralo Obama. Sí. Tráeme una foto de Obama de hace 4 años y una foto de Obama ahora. Digamos, el poder es la administración, el estrés del poder, de estar tomando decisiones que aunque no tengas la conciencia todo el tiempo del efecto que producen en la vida de la gente, porque si estuvieras todo el tiempo consciente, con total lucidez de que con una medida mal tomada 500.000 personas caen en la pobreza, te paralizarías. Pero hay alguna zona de tu conciencia donde eso te esmerila y produce cansancio. Yo creo que el gobierno está por decisión de Macri, muy cargado sobre el cuerpo de Macri. Y el que te dice, bueno, en un año esto va a andar bien. Claro. Eso te iba a preguntar, por todo esto que vos describís, y en la antesala de este retiro que se han planteado del gobierno en Chapatmalal, que el retiro espiritual es una figura, pero es un lugar de trabajo, ¿puede haber cambios? Porque Macri no es muy aficionado a los cambios. Yo te digo, Macri gobernó 8 años en la ciudad sin cambiar a nadie. Creo que no cambia a nadie, salvo que tenga una decisión de mandarlo o de que Julio Martínez, ministro de Defensa, se quiere ir como candidato a La Rioja, claro, o Burjaile, ministro de Agricultura, se quiere ir a Formosa. Pero cambiar en su cabeza, no, es lo que tiende, y esto lo he hablado con Macri, te dice, no, deja que en la ciudad tarde 1 año y medio en que el equipo funcione. Es muy conservador con la gente, le da mucha importancia a la armonía y cree que eso se consigue con tiempo, que si introducís uno nuevo es como que retrocediste 20 casilleros. Muy distinto de María Eugenia Vidal, que está cambiando a todo el mundo todo el tiempo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos.